Cada año, más médicos en México terminan enfrentando una demanda o una queja por su trabajo, y la tendencia va en aumento. ¿Significa que los médicos cada vez son más negligentes? Soy abogado y esto no le pasa solo a los médicos, le pasa a cualquier profesional de la salud: dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, enfermeros y también a los veterinarios. En este video voy a mostrarte los 5 elementos que todo profesional de la salud debe tener preparados antes de que les llegue una demanda o una queja. Pero antes, te cuento dos casos. Una odontóloga atiende a su paciente para retirarle una muela del juicio. La doctora toma la elegante decisión de delegar la cirugía a una persona que hace el servicio social. La practicante termina extrayéndole a la paciente la muela equivocada. La paciente, en cuanto se dio cuenta, fue derechito al juzgado, sin conciliación, sin pasar por ninguna instancia médica. Demandó a la doctora por 2 millones de pesos. Ejemplo claro de negligencia. Pero también ocurre en casos como este, que es una verdadera injusticia. Un médico general, excelente doctor, es dedicado, comprometido con sus pacientes. Cuando van a consulta, el médico indica los controles de seguimiento adecuadamente, le dice al paciente cuándo volver a revisión y hasta les llama y los mensajea para saber si se sienten mejor. Pero entre sus pacientes, uno abandonó de la nada su tratamiento y dejó de asistir a las consultas. El doctor le dejó de insistir, pero después volvió a saber de ese paciente, pero porque un actuario le tocó la puerta en su consultorio y le notificó que se encontraba demandado. El médico ni idea de lo que estaba pasando porque pues él sabía que tenía el criterio correcto. Tenía incluso argumentos para defenderse porque el paciente no cumplió el tratamiento ni tampoco acudió a las consultas de seguimiento. Él tenía toda la razón, por supuesto. Lo que no tenía era cómo probarlo. ¿Te das cuenta? Uno de estos médicos falló de verdad y el otro no falló, pero atacaron su error. Sin embargo, los dos terminaron exactamente en el mismo lugar: demandados, juzgados, perdidos y declarados negligentes. La diferencia entre un profesional negligente y un profesional indefenso son casi la misma cosa. Y la defensa no siempre está en cómo trataste al paciente, se trata de cómo lo documentas. Porque ser un buen profesional no es suficiente si no puedes probarlo. Y con este video te voy a ayudar a demostrarlo. Vamos allá. Y volviendo a la pregunta, ¿eso significa que los profesionales de la salud cada vez son más negligentes? No, la mayoría son excelentes profesionales, pero tienen una debilidad: no saben defenderse en cuestiones de derecho. Hay 3 razones por las que un profesional de la salud puede perder un juicio: porque no puedes probar que hiciste bien el trabajo, porque no atendiste el problema correctamente o porque eres verdaderamente negligente. Por regla general, nosotros los abogados tenemos muy claro un principio en el derecho que dice: el que afirma está obligado a probar. Y por lo tanto se podría pensar, si es el paciente el que está alegando que tú, médico, fuiste negligente, entonces es él quien tiene que probar que el médico lo hizo incorrectamente. Pero respecto a temas de salud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal en México, ya tiene un criterio que es obligatorio para todos los jueces acatar. Y eso nos mueve básicamente este esquema de este principio que te comenté. La Suprema Corte ya estableció desde el 2016 que cuando un paciente demanda a un profesional de la salud por daño en la atención o en su tratamiento, es el profesional quien tiene que demostrar que actuó con debida diligencia. Es decir, el paciente solo tiene que decir que lo atendiste mal y eso es todo. Y quien tiene toda la carga de probar que lo atendiste correctamente, que lo trataste bien y que todo funcionó como tenía que hacer es el doctor. Este criterio se establece así porque se comprende que los pacientes pues no saben cosas de salud y tú sí sabes. Pedirle al paciente esta información sería como obligarlo a demostrar un hecho que no está a su alcance. Y como te decía, en el momento en el que demandan, el juez tiene muy clarito el criterio para resolver esto. Te corresponde a ti demostrar lo que hiciste, cómo lo hiciste y bajo qué circunstancias lo hiciste. Pero si no tienes con qué probarlo, para el juez es como si hubieras actuado sin debida diligencia, sin más ni más. La segunda razón es no atender el problema cuando llega. Y es que parece chiste, pero la verdad es que es una anécdota, porque conozco casos donde les llega una notificación del juzgado, le dicen al doctor que tiene un problema serio y el doctor procede a guardar la notificación en un cajón, como si eso arreglara el problema o si se arreglara solo. Pero en los tiempos de la ley, que son bastante precisos, cada segundo que ignoras es un problema que se va haciendo más grande segundo tras segundo.
Y también hay otra realidad. Los tiempos de los juzgados son más lentos que nada, pero cada segundo cuenta, porque cuando menos te lo esperas, te va a llegar otra notificación, pero esta vez podría ser una sentencia. Revertirla va a ser un trabajo que te va a costar más dinero, más trabajo y con una clara desventaja para defenderte. Así que en este caso hay una solución muy sencilla. Saca esa notificación del cajón, del escritorio, donde lo tengas y corre a toda velocidad con tu abogado. Te dejo mi enlace en la descripción si quieres que te asesore. Y la tercera razón, que es la más delicada, es que verdaderamente hayas actuado negligentemente. Todo profesional tiene el riesgo de equivocarse en algún momento. Eso es algo humano, pero injustificado a ojos de la ley. Y mucho más tratándose de cuestiones de salud. Si tú estás en esta situación, voy a ser muy directo. Necesitas un abogado. Y no hay más que atender, más que hacerlo de forma personalizada, estudiar las circunstancias de tu caso y plantear una excelente defensa. Esta es una posición delicadísima por la cuestión de la negligencia y te puede costar cientos de miles de pesos o millones incluso, pero con la estrategia adecuada se puede resolver bastante bien. Pero la realidad es que el dinero es lo de menos. Una derrota en un juicio por negligencia te puede costar el negocio, la pérdida de tu licencia, tu patrimonio y en situaciones extremísimas hasta la libertad. Y mira, sin importar la situación en la que tú te encuentres en este momento, en este video te voy a dar las 5 piezas que van a ser la muralla china contra este tipo de demandas. Así que si quieres protegerte, empecemos por la primera. A ver, quiero hacerte una pregunta. Si yo soy tu abogado y te pido el expediente del paciente para revisar, ¿qué me darías? Si tú me entregas una serie de notas sueltas o de libreta con datos generales del paciente o de plano no tienes nada, entonces tú no tienes un expediente. Lo que tú tienes es un problema. En este tipo de juicios, lo primero que el juez va a buscar es el expediente y su razonamiento. No va a darle validez a tus argumentos sin expediente médico que los respalde. Y tú pudiste haber recetado y aplicado maravillosamente tu diagnóstico. Pero si no tienes el respaldo correcto, cuando en juicio te pregunten por qué elegiste ese tratamiento y no otro, no hay forma de sostener tu dicho sin un expediente correctamente elaborado. Lo segundo que va a buscar el juez es la trazabilidad del expediente. Si tu expediente tiene correcciones en sucio, o sea, por ejemplo, tachaduras, enmendaduras, manchas con corrector o notas o escrituras con tintas distintas, pudiera ser considerado como un expediente con información en cierta zona de duda. Para ti puede ser bastante práctico hacer este tipo de anotaciones. Finalmente tú eres quien maneja el expediente. Pero el juez, en caso de juicio, se le podría argumentar que son documentos alterados. Y eso, pues la verdad es que no requiere mucha ciencia para demostrar que evidentemente se encuentra alterado de alguna forma. Un expediente con cambios sin justificación documentada va a perder valor probatorio en juicio. Y un expediente sí puede tener modificaciones, por supuesto que sí, pero esas modificaciones deben llevar fecha, motivo de la corrección o el motivo del cambio y por supuesto la firma del doctor por aquel cambio que se realizó. De lo contrario, se puede dar pie a fortalecer el argumento del paciente. Sin embargo, si hay muchas tachaduras, pues lo mejor es que lo vuelvas a hacer. Y lo tercero que va a observar el juez es el seguimiento que le das al paciente. Si indicas controles y el paciente falta a la consulta, o si das indicaciones por teléfono y no las cumple, o si abandona el tratamiento, pues todo eso nos da un caso bastante sólido y es muy relevante para poder demostrar el incumplimiento por parte del paciente. Pero todo ese beneficio solamente se va a poder utilizar si lo dejaste por escrito. Sin este registro, el juez no puede ver el comportamiento del paciente. Y algo adicional, seguramente tú ya lo conoces, pero es importante decirte los datos que debe contener un expediente médico. En México, el expediente médico se encuentra regulado por una norma oficial mexicana y que ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación desde el 2012. Y de hecho sigue vigente. Esa norma establece que debe de contener tu expediente y en juicio te va a funcionar bastante bien como prueba de tu debida diligencia. Te lo voy a dejar en pantalla para que tú congeles el video y lo puedas revisar a detalle. Si te falta alguno de estos elementos, tienes un expediente muy mal elaborado. Por eso, tu expediente es tu primeritita línea de defensa.
Y para los que ya elaboran un expediente médico correcto, les voy a pasar una actualización. Desde el 15 de enero del 2026 se publicó en este Diario Oficial de la Federación un decreto que modifica la Ley General de Salud e introduce un capítulo completo sobre salud digital. Esta reforma va a contener 7 nuevos artículos. Y esta reforma no va a sustituir a la norma oficial 004, que es la vigente y que es la que se utiliza como referencia para elaborar expedientes médicos, pero en este caso el marco legal ya está exigiendo que los expedientes cometan una transición hacia expedientes electrónicos. Existen actualmente sistemas que pueden ayudarte con este trabajo de transición de expediente en papel a expediente electrónico y que va a cumplir todos los requisitos para que tenga validez. Si todavía llevas expediente solo en papel, te conviene que empieces a planear su transición, porque la regulación secundaria sobre los plazos ya está en proceso y la obligación legal ya existe. Entonces, si tu expediente cumple con todos los apartados de la norma, tienes la primera línea de defensa en juicio para acreditar debida diligencia. Pero si te falta cualquiera de los elementos que te puse en pantalla, la contraparte tiene todas las posibilidades y la puerta abierta para atacarte. Y al final, el juez va a valorar tu expediente si se encuentra incompleto, mal hecho o si incluso es inexistente. Ya de eso ya ni hablamos. La ventaja la tiene el paciente en esos casos. Así que el expediente del paciente no es un papeleo de archivero nada más, es la columna vertebral de tu defensa y tu respaldo. Ahora, un pequeño gran consejo. Documenta las condiciones de la consulta en el momento y no lo vayas a hacer después. La memoria es bastante frágil, lo sabes bien. Y documentar en el momento es lo que hace que tu expediente sea una prueba fiable y confiable. Documenta las decisiones y no solamente las acciones. Y este es un tema que realmente tú eres el experto, yo qué puedo decir sobre ello, pero te aconsejo que cada vez que elijas un tratamiento, deja por escrito por qué lo elegiste, qué descartaste, qué tomaste en cuenta y qué consideraste de los antecedentes del paciente, porque eso va a respaldar claramente tus razonamientos, tu diligencia, tu lógica y los fundamentos de tus decisiones médicas profesionales. Y algo que muy pocas veces yo alcanzo a ver es que los pacientes firmen los documentos del expediente. Y sin las firmas, este expediente se podría convertir en juicio en tu palabra contra la del paciente. Y como ya vimos hace un momento, la carga de demostrar lo que pasó la tienes tú. Con la firma del paciente demuestras su pleno conocimiento de manera constante y continuada. Y eso también genera mayor confianza en juicio y principalmente ante el juez. Muy bien. Si tienes un expediente que cumple con todos los apartados de la norma, lo construyes en el momento y está firmado con los puntos clave, tienes una pieza central de tu defensa y es la base sobre la que se construyen las otras 4 que te voy a decir. Ahora, hay otro documento que también merece atención propia, porque cuando este documento no está bien hecho o no lo tienes, el expediente puede que esté perfectamente elaborado, pero sin esta pieza es insuficiente para defenderte, y eso es el que viene a continuación. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros como consumidores compramos un producto o pedimos un servicio, lo primero que queremos es saber qué tan confiable o qué tan riesgoso pudiera ser ese producto o servicio y cuáles son las condiciones para su acceso. Por ejemplo, si tú vas al cine y quieres comprarte unas palomitas o una entrada, quieres conocer las promociones, los descuentos, los límites y las condiciones para acceder a ese boleto o a esas palomitas. O si, por ejemplo, vas a contratar un seguro, tú vas a preguntarle al seguro qué cubre y qué no. Por lo tanto, si vas a contratar un servicio profesional, también el paciente quiere saber qué incluye, cuáles son las condiciones y qué riesgos tiene. Con la salud va a pasar exactamente lo mismo, pero esto es más delicado, porque el paciente hará lo que tú le aconsejes. No tiene tus años de experiencia, ni por supuesto va a tener tu formación y la información que tú sabes. Él no maneja tampoco tu vocabulario ni los tecnicismos médicos. Es decir, no conoce absolutamente nada. Y principalmente, si te va a buscar, va a ser lo único que sabe hacer: confiar en ti. Este acto de confianza es lo que define jurídicamente tu obligación.
porque el paciente está tomando una decisión de salud basándose en lo que tú le estás diciendo. Y si tú le explicaste poco o nada sobre las alternativas que existían o sobre los riesgos que podían haber, entonces él no decidió, tú decidiste por él. Y por lo tanto, la responsabilidad completita va a recaer en la decisión que tomaste tú, doctor, y no el paciente. Por eso existe esta pieza de defensa, que es el consentimiento informado. Este documento es la prueba de que tu paciente decidió con información real y clara y que conocía perfectamente los alcances y riesgos posibles de ese tratamiento. En un juicio, el juez revisa si el consentimiento informado tiene estos 3 elementos que te voy a decir. El primero es definitivamente que le informaste al paciente. Y no es nada más que el consentimiento informado se encuentre firmado y ya. Y la firma del paciente no es determinante para demostrar el consentimiento informado. Si tu paciente firmó el formato de consentimiento informado, pero no tienes elementos para demostrar que tú verdaderamente le explicaste a fondo lo que iba a pasar, el formato firmado no te va a servir de mucho o prácticamente no te va a servir de nada. Lo segundo es que tu consentimiento informado no sea un machote o un formato genérico. Si tu consentimiento es el mismo que firmaste paciente tras paciente tras paciente y solo le cambias los nombres y las fechas, en un juicio se podría acreditar con muchísima facilidad que ni atención le pusiste a la solución de salud que le propusiste. Es decir, el consentimiento informado es completamente personalizado. Y lo tercero, ¿qué tipo de atención es la que le vas a brindar? Hay procedimientos que no tienen fines curativos, como la cirugía estética, es decir, toda medicina electiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya resolvió en un amparo directo que para este tipo de procedimientos el estándar debe ser de información muy estricta. Eso significa que tener un formato firmado, aunque cumpla con todos los requisitos de la norma oficial, puede no ser suficiente. La Corte exige acreditar que el médico le informó a fondo y con detalle y que el paciente principalmente comprendió cada riesgo y cada alternativa existente. Es decir, en medicina electiva, el consentimiento informado es aún más especializado y por lo tanto la exigencia y el estándar legal van a subir. Por lo tanto, es más riesgoso. Y a los profesionales de la salud los hacen pedazos en juicio porque en la mayoría de las ocasiones esta información no la conoce. Por eso en este momento te dejo en pantalla qué dice exactamente la ley y qué requisitos debe cumplir un consentimiento bien construido. Ahora, ¿qué debes hacer tú para que el consentimiento informado verdaderamente te proteja? Documenta el proceso y no solamente el resultado. En el expediente clínico deja registro de qué le explicaste al paciente, qué dudas tuvo, qué alternativas le ofreciste, no solamente que firmó y ya. Es decir, tienes que establecer qué pasó para llegar a esa firma. Y por favor, crea el consentimiento informado de forma personalizada. No vayas a ocupar una plantilla. Cada paciente recibe un consentimiento que menciona específicamente su diagnóstico, el procedimiento que se le propone y los riesgos relevantes para su situación particular. Y para procedimientos como los selectivos, debes reforzar el consentimiento informado. Si haces cirugía estética, tratamientos no curativos o procedimientos satisfactivos, documenta en video la sesión en donde tú le estás explicando ampliamente que no existen dudas por parte del paciente y que acepta y se somete a la propuesta médica, conociendo plenamente los alcances y los riesgos posibles por parte del paciente, es decir, que los va a asumir. Entonces, si tu consentimiento se encuentra debidamente documentado en cuanto al proceso y está adaptado al paciente y cumple el estándar reforzado cuando corresponde, tienes el consentimiento informado que te va a defender. Y junto con el expediente clínico bien construido, como ya lo vimos, ya tendrías 2 de los 5 pilares de tu defensa. Pero con la pieza 3 no solamente te vas a defender, sino que también va a responder por ti. Como has visto en los consejos anteriores, te he hablado de elementos defensivos y preventivos, como el expediente o el consentimiento informado. Pero ahora quiero hablarte de una forma en que no solamente te vas a defender, sino también te vas a respaldar.
Cuando hay un procedimiento legal en donde se estén peleando reparaciones de daño y responsabilidades civiles, el juez valora también tu responsabilidad frente al riesgo, aun y cuando tú seas muy profesional y realmente no hayas generado ningún tipo de riesgo. Por eso, la pieza 3 es tener un correcto seguro de responsabilidad civil vigente. Y mira, eso para nada representa que tú hagas mal tu trabajo, sino todo lo contrario. Lejos de leerse como un reconocimiento de que algo malo va a pasar, el juez lo va a leer como una conducta que muestra una debida diligencia preventiva. O sea, el profesional de la salud que se asegura y demuestra que opera con cuidado, pero además, en caso de que algo sale mal, él tiene forma de responder. Tener un seguro de responsabilidad civil tiene bastantes beneficios. Por un lado te protege y te respalda en caso de juicio, pero desde el punto de vista de la operación de tu negocio también te genera un beneficio, porque tener un seguro significa que si algo pasa, hay un respaldo financiero firme, independientemente del resultado del juicio o del resultado de la operación en sí. Así que con esto muestras que te encuentras respaldado para responder en cualquier caso, y eso es exactamente lo que un profesional necesita para ejercer con tranquilidad y enfocarse en lo que sabe hacer. Pero hay algo importante. No cualquier seguro de responsabilidad te va a respaldar. Para que un seguro realmente te sirva, tiene que cumplir ese seguro con 3 características: cobertura, exclusiones y defensa complementaria. Por lo que me refiero a la cobertura, es que todas las pólizas tienen un monto tope, es decir, lo máximo que la aseguradora va a aportar en tu caso. Y un profesional de la salud como tú debe buscar una cobertura a la altura de lo que necesita. Las demandas civiles a profesionales de la salud pueden llegar a cifras en millones de pesos o incluso en dólares. Si tu cobertura tope es de 1 o 2 millones, por ejemplo, y el caso resulta ser en una sentencia de 3 o 4 millones, la diferencia va a salir de tu bolsillo y de tu patrimonio personal. Por eso, calcula tu cobertura según sea el perfil de riesgo y económico de tus pacientes y también del servicio que prestas, no lo que resulte más barato para ti. Sobre la segunda característica, que son exclusiones, estas exclusiones tienen que ser razonables. Esto refiere a los escenarios donde la aseguradora no te va a pagar aunque el seguro se encuentre vigente. Si tú quieres saber si la póliza verdaderamente te protege, yo te aconsejo que lo primero que tienes que verificar son qué exclusiones tiene. Antes de la firma de ese seguro, lee primero las exclusiones y luego vas y revisas la cobertura. Si la lista de exclusiones hace que no cubra los escenarios de tu negocio, esa póliza no te está protegiendo de nada y solo estás regalándole tu dinero a la aseguradora, que pues no te va a servir para nada. Y la tercera característica es la defensa complementaria. Y esto está bien interesante. La gran mayoría de las aseguradoras te ofrecen que cuando llega una demanda o una situación de estas, ellos ya te ponen abogado. Pero viene una pregunta: ¿abogado de quién? Porque su trabajo principal es proteger. Está bien, pero primordialmente va a proteger los intereses de la aseguradora. Tus intereses, por lo tanto, no siempre van a ser los intereses de la aseguradora. Por eso tu defensa no puede depender totalmente de la cobertura de la aseguradora. Necesitas un abogado externo que te proteja a ti, mientras el de la aseguradora se encarga de la cobertura. Un abogado externo atiende y defiende directamente tu carrera, tu reputación y tu patrimonio personal, que eso es lo principal. Un seguro con cobertura adecuada no es un gasto, es una pieza de respaldo que tú debes de considerar en tu negocio. Y es que, afortunadamente, aunque tengamos un seguro, no siempre lo utilizamos, pero eso no significa que no vayamos a usarlo en algún momento. Ante cualquier adversidad, sabes y tienes la tranquilidad de que tienes manera de responder antes de destruir tu patrimonio. Así que si tú sigues este consejo, ya también te encuentras respaldado. Pero todavía te falta el escenario en el que después de la consulta, el paciente seguramente te va a mensajear, te va a escribir para preguntarte más cosas respecto a su tratamiento y donde tú le respondes. Esa es la siguiente pieza de protección. Seguramente tu paciente te ha escrito fuera de consulta y te hace preguntas por WhatsApp. Y mira, esta es otra pieza de defensa. Y esta pieza se llama protocolo de comunicación con el paciente.
La relación con un paciente no termina solamente cuando sale del consultorio, ¿verdad? Habrá llamadas y también mensajes, fotos, por supuesto, o también incluso llamadas de los familiares porque el paciente se siente mal y no te puede escribir. Toda interacción que tienes con el paciente sobre su tratamiento también es un elemento de prueba en juicio. En la grandísima mayoría de los casos, los pacientes van a entablar comunicación contigo de tres maneras: por llamadas, por mensajes de WhatsApp o a través de un familiar que representa al paciente. En el caso de una llamada telefónica, el paciente llama preguntándote si puede aumentar la dosis o si puede haber una modificación a lo que tú le recetaste. En estos casos, seguramente tú vas a responder con tu mejor criterio y le vas a colgar la llamada. Pero nada de eso va a quedar registrado. Si meses después ese paciente alega que tú no le diste indicaciones claras, no tienes con qué demostrar lo contrario. En el caso de los mensajes de WhatsApp, la cosa va a cambiar un poquito, porque el paciente te lo escribe y te va a mandar fotografías. Tú le vas a responder de la misma manera, con mensajes y fotos. Y la conversación sí va a quedar registrada en algún lugar, en este caso en tu teléfono. Y aunque son teléfonos privados, sí hay un problema. Este antecedente no va a quedar registrado en el expediente que ya hablamos hace un momento. Si llegado el caso te encuentras en juicio y necesitas utilizar estos mensajes como prueba, vas a tener dificultades para demostrar los cambios del tratamiento en juicio porque no lo estableciste en el expediente. Y cuando recibes conversaciones con familiares, como por ejemplo el paciente es menor de edad o es un adulto mayor o la persona, el paciente tiene una condición vulnerable, pues vas a platicar con el familiar sobre el tratamiento, sobre los riesgos o sobre sus indicaciones o el cambio de indicaciones. Y todo esto lo vas a dejar en palabra o por escrito, pero cuando venga el pleito legal, la versión del demandante será que esa conversación nunca ocurrió porque tú no se lo dijiste directamente al paciente. Entonces, para que puedas protegerte, necesitas establecer los canales de comunicación autorizados. Esto depende completamente de ti. Ten un canal único de comunicación profesional separado de tu canal personal, idealmente con un número de WhatsApp Business, por ejemplo, o una plataforma especializada para profesionales de la salud. Esto te va a permitir después exportar esas conversaciones y las vas a poder integrar al expediente médico, y esto te va a servir como respaldo. Así que recuerda esto: después de cualquier interacción significativa fuera de consulta, registra en el expediente clínico todo: fecha, hora en que te lo dijo, medio de comunicación, contenido de la conversación, y te digo que incluso anexes las capturas de pantalla de lo que se dijo y todas las indicaciones que tú le hayas dado, por supuesto. Y te voy a dar un tip más: cuando des una indicación importante por WhatsApp o por teléfono, pídele al paciente esto: que te confirme por escrito inmediatamente que entendió y recibió la indicación nueva. Una frase cortitita, nada más que te diga: entendido, lo voy a hacer y lo comprendí perfectamente. Eso va a ayudarte bastante, porque eso va a transformar una conversación verbal o incluso una conversación escrita en una verdadera evidencia, y esto fortalece el tema del consentimiento informado. Y ahora viene la pieza 5. Ya vimos que existe una norma oficial que va a regular cómo se elabora el expediente médico, pero esa no es la única forma que se va a aplicar en la práctica, porque hay muchísima más información y regulación respecto a las formas en las que un médico debe operar. Y esta pieza de defensa es probablemente la más complicada de realizar y explicar también, pero también es la más poderosa en tu defensa, porque si sigues al pie de la letra las normas aplicables, las normas oficiales, los estándares internacionales o cualquier otro tipo de estándar, y tú lo sigues al pie de la letra, sus protocolos, por ejemplo, eso va a demostrar perfectamente una debida diligencia, no hay duda de ello. Y en ese sentido hay 3 niveles normativos que tienes que respetar y que son esenciales en tu práctica profesional en la salud. El primero es que tienes que cumplir las normas oficiales mexicanas específicas de tu disciplina. El segundo nivel también son los reglamentos sanitarios y de COFEPRIS, que son aplicables para tu práctica. Debes de conocer el manejo de los medicamentos controlados,
El tema de los residuos peligrosos, la autorización del establecimiento, por ejemplo. También puede ser el registro de equipos, su calibración, las normas de bioseguridad, entre muchas otras cosas. Si tu práctica tiene cualquiera de estas dimensiones que toque estas áreas, tienes la obligación de conocerlas, aplicarlas y obedecerlas. Una falta u omisión en el cumplimiento de este tipo de normatividad puede afectar directamente tu negocio y es sancionable completamente. Y lo tercero, los lineamientos de tu colegio profesional y de sociedades especializadas. Estos no son propiamente leyes en un sentido estricto, pero los jueces los van a tomar mucho en cuenta y los van a usar como referencia, como estándares de cuidado que profesionales han colegiado para saber en cómo proceder en estos casos. Si tu colegio publica protocolos, guías clínicas o códigos éticos, ese es un estándar al que el juez se va a llegar y también lo va a considerar. Y si tú quieres ir todavía más allá de los mínimos indispensables que te acabo de mencionar, entonces debes tomar en cuenta los estándares internacionales. Pero estas guías clínicas son de sociedades especializadas de carácter mundial y también son protocolos como los de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, son lineamientos de asociaciones de referencia en tu disciplina y aunque no son obligatorios en México, los jueces, los van a tomar mucho en cuenta para resolver estos casos. Por lo tanto, un profesional que documenta y se apega a estos estándares no solo cumple, demuestra excelencia profesional. Así que, con estas 5 piezas que son el expediente médico correcto, un consentimiento informado real, un seguro de respaldo, una comunicación documentada y apego a la normatividad, con estos 5 elementos tú ya tienes suficiente y más que suficiente para que te puedas proteger ante cualquier demanda. Pero hay otro escenario que debo tratar también en este video. Si te falta alguno de estos que ya vimos, o de plano te faltan todos, o alguno está mal elaborado, necesitas conocer esta información. ¿Qué debes hacer si ya estás demandado o ya te encuentras notificado para comparecer ante la CONAMED? Si todo lo que te he dicho en los últimos minutos ya llegó tarde, porque ya recibiste una notificación de demanda, necesito que escuches con muchísima atención lo que viene, porque las decisiones que tomes en las próximas horas pueden definir el resultado del juicio. Y aquí empiezo diciéndote algo que necesitas oír. Recibir una demanda sin tener firme las recomendaciones anteriores de este video no significa necesariamente que vas a perder el juicio, pero sí estás en una posición extremadamente difícil y necesitas asesoría inmediata. Lo que va a definir el resultado de tu juicio, en este caso, sería la estrategia y la técnica de tu abogado y la batalla pericial que seguramente se va a dar. Hay 3 prioridades que debes atender si ya estás demandado o denunciado. La primera prioridad es: necesitas asesoría ya. Toma en cuenta que los plazos de la ley son muy delicados y el tiempo corre cada segundo. Cada día sin abogado es un día menos para construir correctamente tu defensa. Así que ve corriendo inmediatamente por un abogado. La segunda prioridad que tienes que atender es preparar las pruebas periciales. Esta es probablemente la parte más importante del juicio en cuanto a las pruebas. En este tipo de casos, los peritajes son la prueba central. Las partes ofrecen perito propio. El demandante va a ofrecer a su perito y el demandado pues seguramente también lo va a hacer. Y cuando hay una contradicción entre estos peritos, el juzgado va a designar a un perito tercero, aunque ya hay modificaciones en el procedimiento respecto a ese tema. Pero vamos a dejarlo así. Va a haber otro perito más. ¿Y quién es el que va a ganar la batalla o cuál es la opinión que va a resultar ser la mejor? Pues se va a resultar la que diga el juez. Por eso, y eso conecta con el primer consejo, debes de contar con una muy buena asesoría, porque el abogado va a saber cuál es el perito correcto que tú necesitas para defender tu caso. El perito va a ayudar a centrar el caso y perfeccionar tus argumentos. Y la tercera prioridad: reúne y resguarda toda la información del caso sin alterarla y sin mentirle a tu abogado. Esto es muy importante. Tu abogado no es tu enemigo, es tu defensor. Tu abogado no está para juzgarte, sino para protegerte. Sé honesto y dile todo lo que pasó para que él tenga claras las adversidades que se vienen. Muéstrale todo lo que tengas,
tu expediente clínico como lo tengas, todo lo que tienes referente al paciente, las comunicaciones que entablaste con él. También pueden ser sus registros de llamadas, mensajes, conversaciones documentadas, todo lo que tú puedas tener al respecto. Todo esto te va a servir y le va a servir a tu abogado para tomar en cuenta la teoría del caso y poder protegerte. No vayas a descartar nada, porque podría haber un mínimo detalle que pueda hacer que la balanza se mueva a tu favor. Si tú estás en una situación y necesitas que alguien revise tu caso con seriedad, yo te puedo ayudar. Estudio tu caso a fondo, preparo la estrategia desde la primera reunión y establezco una estrategia que te proteja en todos los ejes rectores de estos procesos. Y te represento atendiendo diligentemente todos tus intereses. En la descripción del video te dejo cómo agendar una consulta inicial conmigo. Tranquilo, se va a resolver. En mi despacho trabajamos con profesionales de la salud en dos frentes. El primero es la asesoría preventiva integral. Le ofrezco al profesional la revisión legal de su negocio, identificamos las debilidades donde está expuesto y diseñamos los documentos y procesos que necesita para que prevenga y se defienda con la debida diligencia que necesita. Y el segundo es la defensa especializada cuando ya hay una demanda encima. Estudio el caso a fondo, te ofrezco una estrategia desde la primera reunión, incluyendo la dimensión pericial, y represento y busco proteger tu carrera, tu reputación y tu patrimonio personal. En la descripción del video te dejo cómo agendar una consulta inicial conmigo. Tú mejor que nadie sabes el esfuerzo y sacrificio que te ha costado llegar hasta donde estás. Pero en la vida legal, ser bueno no basta. Tienes que demostrarlo. Mi nombre es Jorge Alfredo y nos vemos en el próximo video. Existe un tipo de demanda que puede quitarte millones de pesos en un instante. Se llama daño punitivo y es una figura que puede multiplicar la pérdida de un negocio o servicio profesional. Te dejo aquí el video, seguro te va a interesar. Nos vemos allá.